1 de 26. Tesis aislada. Alerta Amber. Su activación no puede negarse para la búsqueda y recuperación de un niño, niña o adolescente víctima del delito de sustracción de menores, cuando el imputado es su progenitor, bajo el argumento de que ese programa no interviene en disputas familiares. Hechos, con motivo de la denuncia presentada por la madre de una niña contra el padre de esta por el delito de sustracción de menores, se inició una carpeta de investigación, la cual fue judicializada y se giró la respectiva orden de aprehensión. Al no haber éxito en su localización se solicitó la activación de la alerta Amber para la búsqueda y recuperación de la infante. Sin embargo, el responsable de la Unidad de Alerta Amber y Atención Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León negó la solicitud porque, a su consideración, no se cumplían los lineamientos correspondientes para emitirla y activarla, pues además de que dicho programa no interviene en disputas familiares, no se tenía plenamente acreditado el peligro real en el que pudiera encontrarse la niña sustraída, ya que no se encontraba en calidad de desaparecida, sino con su progenitor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, al considerar que la alerta Amber es una herramienta para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de un ilícito ocurrido en territorio nacional, determina que su activación no puede negarse para la búsqueda y recuperación de un menor de edad víctima del delito de sustracción de menores, cuando el imputado es su progenitor, bajo el argumento de que ese programa no interviene en disputas familiares. Justificación. Los requisitos para la activación de la alerta Amber se colman si la persona a buscar es menor de 18 años y se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia que presuma la comisión de un ilícito. De ahí que lo decidido por la autoridad responsable en el sentido de que se niega su activación porque el programa no interviene en disputas familiares, se apoya en prejuicios claramente superados al soslayar que la violencia debe ser combatida en todos los aspectos y ámbitos sociales, por ser una responsabilidad del Estado mexicano a través de sus autoridades. Asimismo, en términos del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades quedan vinculadas a cumplir, en el ámbito de su competencia, con su obligación de realizar las acciones necesarias para velar por el interés superior del infante, procurando los mecanismos para dar celeridad a su ubicación y localización, garantizando la convivencia con ambos progenitores y no solo con uno de ellos, lo que resulta una condición prioritaria para el bienestar y desarrollo psicoemocional del menor. Además de que debe lograrse lo más pronto posible la restitución al domicilio jurisdiccionalmente fijado para su custodia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 2 de 26. Tesis aislada. Corrupción de menores y violación equiparada. La conducta sexual anterior de la víctima y el posible consentimiento que haya dado, no son causas de exclusión de esos delitos. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. Una persona acusada de tener relaciones sexuales con una menor de 15 años de edad a cambio de dinero fue vinculada a proceso por los delitos de corrupción de menores y violación equiparada, previstos y sancionados por los artículos 196, fracciones I 2, 267, primer supuesto y 268 del Código Penal para el Estado Nuevo León. En el juicio de amparo refirió, como causa de exclusión del delito, cuestiones relativas a la conducta sexual anterior de la menor de edad víctima, quien aseguró en todo momento dio su consentimiento para tener tales relaciones sexuales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la conducta sexual anterior de la menor de edad víctima y el posible consentimiento que haya dado, no son causas de exclusión de los delitos de corrupción de menores y violación equiparada. Justificación. Las autoridades jurisdiccionales no deben expresarse ni prejuzgar sobre la vida sexual anterior de la menor de edad víctima y su posible consentimiento al analizar si se cometieron los delitos señalados, porque no es posible que un menor de edad se conduzca con libre albedrío sobre su conducta sexual por su falta de desarrollo físico y mental. De ponderarse esas expresiones, se estarían atribuyendo características a la víctima de una persona mayor de 18 años, cuando lo que debe tomarse en cuenta es si al momento de la comisión del delito era menor de edad y no estuvo en posibilidad de resistir la conducta que se le impuso. Además, aunque el delito de violación equiparada no exige que el sujeto activo emplee algún medio para vencer la voluntad de la víctima, como la violencia, la seducción o el engaño, protege el normal desarrollo psicosexual de los niños, quienes carecen de la madurez necesaria para decidir consciente y responsablemente sobre su vida sexual. Por tanto, dado que la actividad sexual solo podría estar sujeta a la voluntad de la persona que la ejerce, en este ilícito el bien jurídico tutelado resulta
absolutamente indisponible y el consentimiento que hubiere dado la persona menor de 15 años de edad queda invalidado y no constituye una causa de exclusión del delito. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 3, de 26. Tesis aislada. Medida de restitución provisional prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solo procede en favor de la víctima en una etapa del proceso penal dirigida por un juez de control o de juicio oral. Hechos: en un juicio de responsabilidad societaria se decretó, como medida provisional, la prohibición a la demandada para que, entre otros aspectos, desempeñara algún cargo de administración dentro de la sociedad mercantil. Posteriormente, ésta denunció al actor ante el Ministerio Público por los delitos de fraude procesal, suplantación y falsificación de documentos, y solicitó la restitución provisional en sus derechos como accionista y administradora general única de dicha persona moral. Por ello, en la etapa de investigación inicial el juez de control llevó a cabo la audiencia de tutela de derecho solicitada, en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la presencia del fiscal y del asesor jurídico de la víctima decretando, como medida provisional, su restitución en el cargo de administradora general única. Contra dicha medida el imputado promovió juicio de amparo indirecto, donde se le concedió la protección constitucional, en razón de que el juez de control transgredió los principios de contradicción e igualdad, al no haberlo citado. Inconformes con la sentencia protectora, la tercera interesada y la quejosa interpusieron recurso de revisión, en el que el ADECEM advirtió una violación procesal de fondo, que condujo a otorgar una tutela más amplia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la medida de restitución provisional prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales en favor de la víctima, solo procede en una etapa del proceso penal dirigida por un juez de control o de juicio oral. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 975/2019, 223/2020 y 395/2022 determinó la constitucionalidad del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, como premisa fundamental, estableció que la medida de restitución provisional prevista en ese precepto solo procede durante las etapas que dirige un juez de control o de juicio oral. Dichos asuntos fueron aprobados por unanimidad de 5 votos, por lo que de conformidad con el párrafo 12º del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese criterio resulta de observancia obligatoria para el juzgador en sede natural al resolver sobre la procedencia de la medida de restitución, pues si el proceso penal no se encuentra en alguna etapa dirigida por un juez de control o de juicio oral, deberá declararla improcedente. Lo anterior encuentra sustento en la medida en que, generalmente, en la investigación inicial aún no se ha definido claramente cuáles son los hechos delictivos que pudieran imputarse, ni su dimensión en relación con la víctima. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 4, de 26. Tesis aislada. Competencia por razón de fuero para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se surte en favor del juez de ejecución del fuero al que pertenece el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia en virtud de la cual la persona se encuentra privada de su libertad y ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro de reclusión respectivo. Interrupción de la jurisprudencia 11, p. J/3p, 11. Hechos. Las personas juzgadoras de ejecución de penas contendientes sustentaron posturas contrarias en relación con quien era competente para conocer, por razón de fuero, de una solicitud de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, iniciada por una persona privada de la libertad en un centro penitenciario federal, con motivo de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversos de los que corresponden a dicho lugar de reclusión, pues mientras la persona juzgadora local determinó que al tratarse de una condición de internamiento, el competente era el juez que vigila dicho centro, el federal consideró que debía serlo un juez de ejecución del mismo fuero del que impuso la pena al sentenciado, con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario respectivo, al ser a quien corresponde pronunciarse sobre la ejecución de la pena. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia para conocer de una petición de traslado voluntario formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se surte en favor del juez de ejecución del fuero al que pertenece el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia en virtud de la cual la persona se encuentra privada de su libertad y ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro de reclusión respectivo. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 424/2022, de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1A/J.
119/2023, 11ª, de rubro. Competencia por razón de fuero para conocer de la solicitud de traslado voluntario de personas privadas de su libertad formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se surte a favor del juez o jueza del mismo fuero al que pertenece la autoridad que dictó la sentencia en virtud de la cual se encuentra recluida la persona privada de su libertad y que ejerce jurisdicción en el territorio donde se ubica el centro de reclusión en el que ésta se encuentra, estableció que, y, conforme a la naturaleza del acto y la legislación aplicable, la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, implica simplemente determinar si la petición cumple con los requisitos previstos en la Constitución General y en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2. En aquellos casos en los que una persona se encuentre compurgando una pena impuesta por una sentencia del orden local en un centro de internamiento federal ubicado en una entidad federativa distinta, será competente un juez o jueza de ejecución de un poder judicial local distinto a aquel que emitió la sentencia que motivó el internamiento. 3. La legislación aplicable en estos casos es la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Constitución General, no la legislación penal sustantiva del órgano que emitió la sentencia. Y 3. En consecuencia, en estos casos son legalmente competentes para conocer de las solicitudes de traslado voluntario juezas y jueces de ejecución penal del mismo fuero al que pertenezca la autoridad que dictó la sentencia condenatoria, en virtud de la cual se encuentra recluida la persona sentenciada y que ejercen jurisdicción en el territorio donde se encuentra el centro de reclusión relativo, aun cuando la persona se encuentre interna en un centro perteneciente a un fuero distinto. En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe la jurisprudencia 11, p. J/3p, 11ª, de rubro, competencia para conocer de una solicitud de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se surte en favor del juez de ejecución del territorio y fuero del centro penitenciario en que se encuentra la persona privada de la libertad, al ser un aspecto de tipo adjetivo equiparable a cuestiones de internamiento. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito. 5/26. Tesis aislada. Competencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva en materia penal. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el recurso de revisión contra la sentencia del amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso. Hechos: al conocer de un juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva dictada en un proceso penal, este Tribunal Colegiado de Circuito, de información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, advirtió que respecto del mismo asunto otro tribunal colegiado del mismo circuito resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, por lo cual remitió a dicho órgano el expediente correspondiente y sus anexos para que conozca del asunto. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo directo promovido contra una sentencia definitiva en materia penal, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el recurso de revisión contra la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto donde se reclamó el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, dada la relación entre ellos y a fin de aprovechar el conocimiento que tiene respecto del asunto en particular. Justificación: de los artículos 45, 46, fracción 2 y 46 uater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se advierte que cuando en el sistema automatizado de turno exista un antecedente que vincule el asunto materia de análisis con otro, del cual haya tenido conocimiento un diverso órgano jurisdiccional, promovido contra actos provenientes de un expediente jurisdiccional iniciado contra actos derivados de ese mismo asunto, así como los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, debe remitirse al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente del cual deriva, conocido por cualquier vía, con excepción de los asuntos mencionados en el segundo párrafo del artículo 46 aludido. Asimismo, que el órgano jurisdiccional al cual se turnó un asunto y considere que es otro a quien corresponde conocer del mismo, por existir algún elemento de vinculación, lo remitirá con sus anexos a dicho órgano, el cual decidirá si acepta el conocimiento. En ese sentido, cuando un tribunal colegiado de circuito conoció del amparo en revisión contra la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto donde se reclamó el auto de vinculación a proceso, le corresponde resolver el amparo directo contra la sentencia definitiva emanada de dicho proceso penal, a fin de aprovechar el conocimiento que tenga respecto del asunto en particular, y sobre todo, evitar que puedan dictarse sentencias contradictorias. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 6/26.
Tesis aislada. Clasificación jurídica del hecho delictivo materia de la imputación. Su modificación es potestad del juez de control al dictar el auto de vinculación a proceso y no del tribunal de alzada vía apelación. Hechos: al resolver el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso, el tribunal de alzada decidió revocarlo y, en su lugar, dictó auto de no vinculación, en virtud de que en la fecha en la que sucedieron los hechos la conducta atribuida a la imputada no se encontraba tipificada como delito. En el juicio de amparo promovido contra esa determinación, la víctima adujo que la sala debió realizar de oficio una clasificación jurídica distinta de los hechos delictivos expuestos por el Ministerio Público al formular la imputación, en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para encuadrarlos en el tipo penal respectivo previsto en el Código Penal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la modificación de la clasificación jurídica del hecho delictivo propuesto por el Ministerio Público al formular la imputación, constituye una cuestión que atañe al juez de control al dictar el auto de vinculación a proceso y no al tribunal de alzada vía apelación. Justificación. Como se advierte del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación en el auto de vinculación a proceso es una potestad exclusiva del juez de control, ya que en la propia audiencia le tiene que hacer saber al imputado y a su defensor que va a clasificar de manera distinta los hechos, para que en esa misma diligencia puedan defenderse, sobre todo expresando alegatos previos a la determinación de vinculación a proceso. Lo anterior, a fin de no trastocar los derechos fundamentales a una defensa adecuada, de audiencia y al debido proceso, puesto que desde una perspectiva lógica jurídica, sería evidente que el imputado quedaría inaudito y se tornaría en letra muerta el contenido de la norma procesal citada. Por tanto, el Tribunal de Alzada, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso, está impedido para emprender el ejercicio de modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 7, de 26. Tesis aislada. Demanda de amparo directo contra sentencias definitivas condenatorias que no imponen una pena de prisión. Debe presentarse en el plazo de 15 días que prevé el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Hechos: en un juicio de amparo directo se reclamó una sentencia definitiva condenatoria que no impuso una pena privativa de la libertad. Sin embargo, la demanda se presentó después de transcurrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo de 8 años para promover el juicio de amparo directo en materia penal, establecido en la fracción 2 del artículo 17 de la Ley de Amparo, es inaplicable para los casos en los que se reclama una sentencia definitiva condenatoria que no impuso pena privativa de libertad. Justificación. El artículo 17, fracción 2, de la Ley de Amparo prevé que podrá presentarse la demanda de amparo directo en un plazo de hasta 8 años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión. En ese sentido, la acción constitucional ejercida contra una sentencia definitiva condenatoria que no impone la privación de la libertad debe sujetarse al plazo de 15 días previsto en el párrafo primero de dicho precepto, pues aunque se trate de una sentencia definitiva y condenatoria, no contiene pena privativa de la libertad que haga aplicable el lapso señalado de hasta 8 años, que debe entenderse reservado al quejoso sancionado con pena de prisión, por ser esta la condición sine qua non que justifica la diferencia en el tratamiento de la oportunidad de acceder a la jurisdicción federal en un plazo mayor y distinto a la regla general de 15 días. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 8, de 26. Tesis jurisprudencial. Hecho delictivo. Sus componentes básicos se obtienen de la confronta del hecho atribuido con la conducta descrita como delictiva en el tipo penal respectivo, a fin de justificar su diferencia con hechos no relevantes para el derecho penal, función garantista del tipo. Hechos: un juez de amparo concedió la protección constitucional contra el libramiento de una orden de aprehensión, al estimar que la Fiscalía no aportó datos suficientes para evidenciar la posible actualización fáctica de un hecho delictivo, de acuerdo con la conducta tipificada en el delito atribuido, lo cual pasó por alto el juez de control responsable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si bien en las etapas preliminares del procedimiento penal no se requiere un acreditamiento pleno, cabal o inamovible del delito, lo cierto es que para hablar de un hecho delictivo, se exige que al menos se aporten datos básicos o elementales para justificar que el hecho fáctico corresponde con las características de la conducta descrita en el tipo penal, pues sólo así puede diferenciarse la presencia selectiva de hechos relevantes para el derecho penal de aquellos que no lo son y que conforman el universo potencial de acciones atípicas o no criminalizables.
Justificación. Los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituyen un pilar garantista para las personas, que de acuerdo con la fase de que se trate, ambas preliminares, ya sea el libramiento de una orden de aprehensión o el dictado de un auto de vinculación a proceso, exigen por igual que para su posible dictado se cumpla con la obligación de justificar ante el juez respectivo que se ha cometido un hecho, comportamiento o conducta que la ley señala como delito, es decir, un hecho delictivo. Ahora bien, esa justificación, aunque a título preliminar, necesariamente se hace confrontando el hecho atribuido con la conducta descrita como delictiva en el tipo penal correspondiente, aun cuando en esas etapas preliminares no se requiera realizarlo de manera plena o definitiva. Por tanto, si bien no es exigible una metodología específica para ello, ni tampoco un grado de comprobación absoluto, pleno o inamovible, dada la etapa procesal en que se actúa, es claro que sí se requiere, al menos, que se aporten datos de prueba que razonada y lógicamente evidencien la concurrencia de los componentes esenciales y diferenciadores que identifiquen una determinada conducta delictiva o típicamente prevista como hecho delictivo, para distinguirla de las que no lo son y así poder garantizar, conforme a los principios de exacta aplicación de la ley penal, seguridad jurídica y presunción de inocencia, aplicables en lo conducente, que la determinación de que se trata no se está dictando, tomando como base hechos potencialmente encuadrables en otras ramas del derecho y notoriamente ajenas a la materia penal. De ello se sigue, por lógica elemental, que cada una de las descripciones típicas representa la fuente de obtención de los elementos o peculiaridades del hecho o conducta que se pretende considerar como delictiva y encuadrable, por tanto, en el marco del tipo penal de que se trate. Así, la exigencia de elementos de carácter objetivo, normativo o subjetivo, ya sean genéricos, como el dolo o la culpa, según el caso, o bien de carácter específico, como intenciones, ánimos, finalidades o conocimientos, y su existencia, habrá de evidenciarse, se insiste, al menos a título preliminar, según la etapa procesal en que se exija dicha labor de constatación elemental, de acuerdo con la aportación de los datos de prueba que justifiquen que en el mundo fáctico se ha cometido un comportamiento o hecho que cuenta con esas condiciones indispensables para poder considerarlo, asimilarlo o identificarle como hecho delictivo, es decir, como hecho que la ley señale como delito, al que como garantía se refieren los citados artículos 16 y 19 constitucionales y cualquier otra normativa derivada de ellos. Resulta entonces indiscutible que las determinaciones sobre la presencia o no de un hecho delictivo, aun en etapas preliminares, no pueden dejar de hacerse en función de comparar o atender como parámetro el marco de referencia obligado, que no es otro que el que resulta del conocimiento, al menos básico, del contenido del tipo penal, pues basta con advertir de esa manera el potencial encuadramiento aludido, tal como lo ha determinado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1A/J 35/2017, décima. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 9, de 26. Tesis aislada. Procedimiento abreviado. La víctima o ofendido tiene legitimación para reclamar en el juicio de amparo directo la sentencia relativa, cuando la autorización de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio deriva de la base de un hecho fáctico distinto del que fue motivo de imputación y sobre el cual descansa el auto de vinculación a proceso. Hechos: una persona fue imputada y luego vinculada a proceso por su probable responsabilidad en un hecho con apariencia del delito de feminicidio. Posteriormente, el Ministerio Público planteó el procedimiento abreviado y, a fin de proponer una pena más reducida, varió el hecho fáctico en que descansó aquella actuación procesal, para ahora encuadrarlo en la clasificación jurídica de homicidio culposo. El juez de control autorizó tal forma anticipada de terminación del proceso penal acusatorio y el magistrado de segunda instancia confirmó esa decisión en el recurso de apelación. En contra de esta última determinación, la víctima promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la víctima u ofendido tiene legitimación para reclamar en el juicio de amparo directo la sentencia recaída al procedimiento abreviado, cuando la autorización de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio deriva de la base de un hecho fáctico distinto del que fue motivo de imputación y sobre el cual descansa el auto de vinculación a proceso, al tratarse de un presupuesto jurídico fundamental para su procedencia. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 950/2019 y el amparo directo 6/2021, determinó que la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para reclamar en amparo directo los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia del procedimiento abreviado. Así, dentro de esto se encuentra la necesidad de que el inculpado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa,
lo cual implica que el posible ofrecimiento que realice el Ministerio Público sobre el procedimiento abreviado debe partir del hecho o hechos que fueron objeto de imputación y por los que se dictó el auto de vinculación a proceso, de conformidad con los artículos 201, fracción 3, inciso D, y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tal escenario, la víctima u ofendido está facultado para reclamar en la vía de amparo directo la decisión judicial que autorice un procedimiento abreviado que se aleje de ese parámetro legal, por constituir un presupuesto jurídico fundamental para la procedencia de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso, en el entendido de que los derechos fundamentales de la víctima u ofendido no pueden concebirse bajo una perspectiva restrictiva y reducirlos solo a la indemnización pecuniaria, como tampoco puede permitírsele inmiscuirse en el arbitrio judicial o los acuerdos punitivos de las partes, pues su reconocimiento como parte procesal activa implica que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de supervisar y vigilar que se cumplan los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia del procedimiento abreviado desde la óptica de los derechos de la víctima u ofendido. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito. 10, de 26. Tesis aislada. Prisión preventiva oficiosa. Cuando se concede el amparo contra su imposición, la sentencia surte efectos de inmediato, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, interpretación del artículo 77, párrafo 3, de la Ley de Amparo, conforme al principio pro persona. Hechos: una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa. El juez de distrito, dada la inconvencionalidad de la medida, concedió la protección constitucional para que se llevara a cabo una audiencia en la que se debatiera o sometiera a contradictorio la necesidad de su imposición o de otra medida cautelar menos gravosa. El quejoso solicitó el cumplimiento inmediato de la sentencia, de conformidad con el artículo 77, párrafo 3, de la Ley de Amparo. El juzgador no proveyó de conformidad su petición, al considerar que el delito imputado se encuentra dentro del catálogo establecido en el artículo 19 de la Constitución General, respecto del cual procede la prisión preventiva oficiosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el juzgador de amparo concede la protección constitucional contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional, la restricción del artículo 77, párrafo 3, de la Ley de Amparo debe interpretarse conforme al principio pro persona y concluir que la sentencia surtirá efectos de inmediato, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión. Justificación. El artículo 77, párrafo 3, de la Ley de Amparo establece que en asuntos del orden penal en los que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda a la prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación aplicable y el amparo se conceda por vicios formales. De manera que conforme a una interpretación literal de dicha norma, el derecho del quejoso para que surta efectos inmediatos la concesión del amparo está limitado en cuanto a delitos que la ley no considere graves o respecto de los cuales no proceda a la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, si el juez de distrito concedió la protección constitucional por estimar que resulta inconvencional la prisión preventiva oficiosa, es un contrasentido que no hiciera una interpretación pro persona de dicho precepto para concluir que también surtirá efectos de inmediato la sentencia, ante la inconvencionalidad declarada en la resolución de fondo del juicio de amparo. Máxime que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las condenas contra el Estado mexicano, en los casos García Rodríguez y otro Itzon Pastle-Tecpile y otros, ambas vs México, estableció que mientras no se adecue el ordenamiento jurídico interno que mantenga la figura de la prisión preventiva oficiosa, los operadores jurídicos deben inaplicarla mediante un debido control de convencionalidad. Entonces, si la restricción del párrafo 3 del artículo 77 mencionado se edifica sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, esa condición restrictiva debe inaplicarse, a fin de que surta efectos inmediatos la sentencia que concede la protección constitucional y ordena se lleve a cabo una audiencia en la que se debata o someta a contradictorio la necesidad de la imposición de la prisión preventiva o de una medida cautelar, menos gravosa, en su caso, ante el juez de control, sin perjuicio de que la sentencia de amparo pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, lo cual trascenderá también sobre el cumplimiento provisional o transitorio de la sentencia respectiva. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito. 11, de 26. Tesis aislada.
Apelación contra la sentencia definitiva dictada en el sistema penal acusatorio. El Tribunal de Alzada que resolvió recursos previos inherentes al mismo asunto, en diversa etapa del proceso, debe excusarse de su conocimiento, conforme al principio de imparcialidad objetiva contenido en el artículo 20, apartado A, fracción 4, de la Constitución General. Hechos: la sala responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva condenatoria. Sin embargo, el propio Tribunal de Alzada conoció previamente del asunto al resolver también la apelación contra el auto por el que se excluyeron diversos medios de prueba emitido en una etapa distinta a la del juicio oral. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito, conforme al principio de imparcialidad objetiva contenido en el artículo 20, apartado A, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que los juzgadores que integren colegiada o unitariamente el Tribunal de Alzada, y que hayan conocido del mismo asunto en diversa etapa del proceso penal, con motivo de la resolución de recursos previos a la apelación contra la sentencia definitiva, deben excusarse de conocerla. Justificación: el que un tribunal de alzada haya conocido de un recurso previo a la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva, se traduce en que cuenta con una idea preconcebida de cómo resolver, pues el solo hecho de haberlo conocido o participado en etapa previa implica, a la luz de la doctrina desarrollada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2904/2020, la pérdida de la imparcialidad en su vertiente objetiva. Con lo que se trastoca el artículo 20, apartado A, fracción 4, de la Constitución General, que prevé que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, o tratándose de la segunda instancia, que los juzgadores conozcan respecto de recursos previos a la apelación de la sentencia definitiva. De ahí que en esos supuestos debe concederse el amparo para que el Tribunal de Alzada deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que sus integrantes, de conformidad con la fracción 9 del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se excusen de conocer el recurso de apelación y remitan los registros al órgano jurisdiccional competente, en términos del artículo 38 del mismo Código. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 12, de 26. Tesis aislada. Exclusión probatoria en el sistema penal acusatorio. No es factible realizarla en la audiencia de juicio oral, pues su ejercicio está reservado a la etapa intermedia. Hechos: durante la etapa de juicio oral el Tribunal de Enjuiciamiento negó el desahogo de diversos medios de prueba que se habían admitido al acusado durante la etapa intermedia, bajo el argumento de que en su obtención la parte oferente no había respetado la cadena de custodia, aspecto que hizo valer como violación procesal al promover su demanda de amparo en la vía directa. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que conforme a los objetivos de cada una de las etapas que conforman el proceso penal acusatorio, no es factible que durante la audiencia de juicio oral se realice un pronunciamiento en torno a la exclusión de medios de prueba, pues esta discusión debe tener lugar durante la etapa intermedia y, en el supuesto de que el tribunal de juicio oral tenga duda respecto de su origen o vida procesal, deberá expresarlo al momento de realizar la valoración en términos de los artículos 265 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2058/2017, estimó que el proceso penal regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica y se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que solo superándose una fase se puede comenzar la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. En el caso de la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. Entonces, al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que serán incorporados o desahogados en el juicio oral, cuya admisión o exclusión se basa en los principios de licitud, idoneidad, utilidad y trascendencia, una vez expresados los argumentos por las partes durante la audiencia intermedia, el juez de control emite el pronunciamiento que corresponda, sin que este debate pueda retomarse o reabrirse posteriormente en la etapa de juicio oral. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 16º Circuito. 13, de 26. Tesis aislada. Individualización de la sanción penal. Para establecer el grado de culpabilidad del sentenciado, el Tribunal de Enjuiciamiento puede considerar la información que conoció de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, que resulte idónea para normar su criterio,
conforme al artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos: a una persona se le dictó sentencia condenatoria y, al momento de individualizar la sanción penal, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó ubicarla en un grado de culpabilidad máximo, para lo cual ponderó la información que conoció de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio-debate, sentencia que fue impugnada a través del recurso de apelación, en el cual la sala responsable estableció que al no haberse producido prueba durante la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño con el objetivo de acreditar el grado de culpabilidad del sentenciado, debía fijarse en el mínimo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Enjuiciamiento, para establecer el grado de culpabilidad del sentenciado al individualizar la sanción penal, puede considerar la información que conoció de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, que resulte idónea para normar su criterio, siguiendo las pautas normativas que para el efecto prevé el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: tomando en consideración que para el dictado de la sentencia condenatoria en el sistema penal acusatorio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el capítulo 6, denominado Deliberación, Fallo y Sentencia, del título 8, intitulado Etapa de Juicio, estableció la celebración de 3 audiencias que se desarrollan dentro de la etapa de juicio, a saber, de juicio relativa al fallo de condena, de individualización de las sanciones y de reparación del daño y de explicación de sentencia, las cuales, si bien son dependientes una de otra, no se advierte impedimento legal para que el Tribunal de Enjuiciamiento, al efectuar el ejercicio de individualización de las sanciones, como consecuencia de la acreditación del delito y la responsabilidad del sentenciado, pondere la información que advirtió de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, lo anterior, considerando que la individualización de la sanción es un razonamiento jurídico que realiza el juzgador con base en las inferencias deductivas generadas a partir de lo que conoció y, al hacerlo, debe atender a las pautas normativas que para regular su criterio prevé el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual no se desprende limitante alguna para que considere la información de la que se impuso directamente durante el debate, siempre que resulte apta para formar su criterio con respecto al grado de reproche en que fue ubicado el sentenciado. Lo que además encuentra soporte en el principio de adquisición probatoria, conforme al cual es factible considerar la información obtenida de las pruebas desahogadas en autos. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito. 14, de 26. Tesis aislada. Recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es innecesario agotarlo previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra el auto del juez de control que determina que es improcedente generar la audiencia a que se refiere el artículo 258 del mismo Código, solicitada para impugnar la negativa del fiscal de realizar diversas diligencias y actos de investigación. Hechos: se promovió juicio de amparo indirecto contra el auto del juez de control en el que determinó que era improcedente generar la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitada para impugnar la negativa del Ministerio Público de acordar de conformidad la solicitud de la persona quejosa, víctima, de realizar diversas diligencias y actos de investigación. La jueza de distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que consideró que previamente a acudir a la instancia constitucional la persona quejosa debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código referido. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es innecesario agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra el auto del juez de control que determina que es improcedente generar la audiencia a que se refiere el artículo 258 del mismo Código, solicitada para controvertir la negativa del fiscal de realizar diversas diligencias y actos de investigación. Justificación: de conformidad con el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el recurso de revocación procede contra resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Al respecto, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J. 85/2019, décima, estableció que uno de los requisitos que debe satisfacer una determinación para considerarse de mero trámite, es que no ponga fin al procedimiento, lo cual debe entenderse en el sentido de que no termine el método, mecanismo o forma de realizar las cosas y que, por ende, se limite a una mera revisión de requisitos. Bajo ese contexto, el acto reclamado no cumple con dicha exigencia,
toda vez que concluye de facto el método establecido en favor de la víctima u ofendido del delito en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra diversos actos u omisiones del fiscal durante la investigación inicial, negándole toda posibilidad de entrada a ese mecanismo y, para ello, el juez de control revisó aspectos que van más allá de un mero listado de requisitos, pues esas cuestiones entrañaron examinar parte de la cuestión que se intentaba plantear. Por tanto, el auto reclamado concluye definitivamente la posibilidad para el ofendido o víctima del delito de que un juez de control revise la actuación u omisión del fiscal que se intenta impugnar, generando un perjuicio para la persona peticionaria, recurrible a través del amparo indirecto, pues la cuestión que intenta impugnar, la cual no procede de una autoridad judicial del proceso penal, no podrá ser objeto de revisión judicial dentro del procedimiento penal, de ahí que no sea impugnable. A través del recurso de revocación. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 15, de 26. Tesis aislada. Reparación del daño. Si la petición de pagar su monto en plazos no se realizó ante el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, o vía agravio ante el Tribunal de Alzada, no puede analizarse en el juicio de amparo directo, al ser una decisión que se rige por el principio de contradicción, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos, se declaró penalmente responsable a una persona y se le condenó al pago de la reparación del daño en favor de la víctima del delito. En el juicio de amparo directo, como concepto de violación alegó que el pago respectivo debió ajustarse al artículo 48 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que permite realizarlo en plazos. Se advirtió que esa petición de pago en parcialidades no la realizó ante el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, o vía agravio ante el Tribunal de Alzada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la petición de pago a plazos de la reparación del daño no se realizó ante el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia de individualización de sanciones penales y reparación del daño, o vía agravio ante el Tribunal de Alzada, no puede ser analizada en el juicio de amparo directo, pues esta decisión debe regirse bajo el principio de contradicción. Justificación. Del artículo 48 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte que el sentenciado tiene derecho a pagar el monto de la reparación del daño en plazos, los que en su conjunto no pueden exceder de un año, pudiéndose exigir una garantía económica, dependiendo del monto de los daños o perjuicios y de su situación económica. Dicha petición en el sistema penal acusatorio debe regirse conforme al principio de contradicción, pues es necesario que la parte ofendida pueda ser escuchada y se entere de las consecuencias que acarrearía en caso de aceptarse o rechazarse la propuesta, además de que la situación económica del sentenciado debe probarse, aun indiciariamente y no simplemente afirmarla para su exigencia. De ahí que si la solicitud no fue realizada ante el Tribunal de Enjuiciamiento o ante el Tribunal de Alzada, ello podrá ser planteado ante el juez de ejecución, pues de conformidad con los artículos 25, fracción 4, 105, fracción X, 121, fracción B y 132, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es competente para sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 16, de 26. Tesis aislada. Sobreseimiento en la causa penal. La hipótesis prevista en el artículo 327, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a cuando el hecho no se cometió, solo se justifica si los datos de prueba aportados son novedosos y tienen el alcance de desvirtuar la totalidad de los que sirvieron de sustento a la imputación y, por tanto, para emitir el auto de vinculación a proceso. Hechos. El Tribunal de Alzada confirmó en apelación la resolución del juez de control en la que decretó el sobreseimiento total en la causa penal solicitado por la defensa del imputado, al validar que con las entrevistas que pidió fueran recabadas en la investigación complementaria, se desvirtuó la circunstancia del lugar donde la víctima adujo ocurrió el hecho calificado por la ley como delito y, por ende, no podía establecerse que el ilícito imputado que motivó la vinculación a proceso. Sucedió como lo expresó el fiscal, actualizándose la causa prevista en el artículo 327, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a cuando el hecho no se cometió. Sin embargo, dichos datos de prueba ya se habían ofrecido en la continuación de la audiencia inicial, donde se desecharon por improcedentes al no tener relación con la litis. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la causa de sobreseimiento contenida en la fracción y del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a cuando el hecho no se cometió, solo se justifica si se aportan datos de prueba novedosos que tengan el alcance de desvirtuar la totalidad de los que sirvieron de sustento a la imputación y, por tanto,
para emitir el auto de vinculación a proceso. Justificación. El artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el sobreseimiento en la causa puede solicitarse por las partes, cuando consideren que se actualiza alguna de las hipótesis a que alude dicho precepto, sobre lo cual se resolverá en audiencia, como por ejemplo la establecida en su fracción y, que alude a que el hecho no se cometió, la cual debe analizarse en relación con los diversos artículos 328 y 329 del propio Código, de donde se obtiene que para decretar el sobreseimiento en la causa penal, se debe aportar prueba novedosa que no dé lugar a controvertirla y que tenga la fuerza probatoria suficiente para sostener la inexistencia del hecho en su totalidad. En ese sentido, si la defensa del imputado, para justificar la actualización de la referida hipótesis, esto es, que el hecho imputado no se cometió, se circunscribió a ofrecer únicamente como datos de prueba, entrevistas recabadas en investigación complementaria por la Fiscalía, a su petición, posterior a que éstas no se admitieron en la audiencia inicial por ser improcedentes para el fin propuesto, es evidente que tales medios convictivos no son novedosos y tampoco tienen contundencia para desacreditar la totalidad de la imputación que motivó la vinculación a proceso del imputado, pues conforme a su naturaleza requerían perfeccionarse en sede judicial para adquirir validez legal plena, esto es, debían sujetarse al principio de contradicción, para que las partes conozcan, controviertan y confronten el medio de prueba, como lo establece el artículo 6 del propio Código y solo entonces, constituirán prueba susceptible de valoración judicial. Por tanto, las entrevistas no novedosas no constituyen prueba válida suficiente para desvirtuar contundentemente los datos de prueba que sirvieron para fundar el auto de vinculación a proceso y, por ende, son insuficientes para colmar la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción y del artículo 327 referido. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 17, de 26. Tesis aislada. Sobreseimiento en la causa previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se actualiza una violación al derecho de la víctima al debido proceso en su vertiente de asesoría jurídica adecuada, si la audiencia relativa se celebra sin la presencia de su asesor jurídico y el juez de control no designa de oficio a otro o, de forma excepcional, encomienda al Ministerio Público velar por sus derechos. Hechos. El Tribunal de Alzada confirmó en apelación la resolución del juez de control en la que decretó el sobreseimiento total en la causa penal solicitado por la defensa del imputado, al estimar que se actualizó la causa prevista en el artículo 327, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin considerar que la audiencia relativa se celebró sin la presencia de la víctima ni de su asesor jurídico, a pesar de estar debidamente notificados, y sin que ante tal ausencia el juez de control designara a otro o encomendara excepcionalmente al Ministerio Público la tutela de los derechos de aquella, pese a que el propio fiscal interviniente destacara la ausencia de dicha representación victimal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la audiencia en la que se sobresee en la causa penal se celebra sin la presencia del asesor jurídico de la víctima y el juez de control no designa de oficio a otro o, de forma excepcional, encomienda al Ministerio Público velar por los derechos de aquella conforme al artículo 57, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza una violación a su derecho al debido proceso en su vertiente de asesoría jurídica adecuada, previsto en el artículo 20, apartado C, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 173, apartado B, fracción 17, de la Ley de Amparo. Justificación. El derecho a una asesoría adecuada que le asiste a toda persona con la calidad de víctima o ofendida en el procedimiento penal, está previsto en el artículo 20, apartado C, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, al igual que el derecho del imputado a una defensa adecuada, no se limita a verificar las deficiencias del actuar del asesor jurídico, sino también a constatar su presencia en todas las audiencias que así lo requieran, a efecto de dar cumplimiento al principio de contradicción que rige en el procedimiento oral y acusatorio. Por tanto, la ausencia se equipara a un abandono del encargo conferido, en términos del artículo 57, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que la ausencia del asesor jurídico de la víctima o ofendido a las audiencias respectivas es equiparable al abandono sin causa justificada, el cual debe ser atendido y regularizado por el órgano jurisdiccional, quien tiene la obligación de informarle a la víctima o ofendido su derecho a nombrar a otro asesor jurídico y, para el caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, informará a la instancia correspondiente para que se designe a otro y, en caso de ausencia, de manera excepcional, esa representación pueda recaer en el Ministerio Público.
Así, surge el deber de las autoridades jurisdiccionales de cerciorarse que los asesores jurídicos desempeñen su encargo con la debida diligencia y respecto a las atribuciones que se les han otorgado, dentro de estas, el deber de estar presentes en las audiencias. En ese contexto, cuando el artículo 327 del Código mencionado, que regula lo relativo a la audiencia de sobreseimiento en la causa penal, señala que la incomparecencia de la víctima no impide que el órgano jurisdiccional resuelva. Debe entenderse que ello se dirige a la ausencia de la víctima o ofendido propiamente como persona física independiente, mas no a su asesor jurídico, quien tiene la obligación de presentarse en la audiencia, previa cita, por lo que la ausencia del asesor debe atenderse por el juez de control, en términos del artículo 57 referido. Lo contrario actualiza una violación a las reglas del procedimiento, con trascendencia al resultado del fallo, en términos del artículo 173, apartado B, fracción 17, de la Ley de Amparo, al dejar a dicha parte procesal sin la asesoría adecuada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 18, de 26. Tesis aislada. Competencia para dirimir un conflicto competencial suscitado entre un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito a un centro de justicia penal federal y un tribunal de enjuiciamiento del fuero común, ambos de la misma entidad federativa. Se surte a favor de un tribunal colegiado de circuito. Hechos: un tribunal de enjuiciamiento del fuero común del Estado de México se declaró legalmente incompetente por razón de fuero para conocer de una causa penal, considerando competente a un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, ambos con residencia en la misma entidad federativa. Criterio jurídico. Se sostiene que es competente un tribunal colegiado de circuito para dirimir un conflicto competencial suscitado entre un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal y un tribunal de enjuiciamiento del fuero común, ambos de la misma entidad federativa, para determinar qué órgano debe conocer de la causa penal, de la cual no se acepta la competencia por razón de fuero. Justificación. De un estudio sistemático de los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, fracción 3, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 38, fracción 9, 39 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General 1/2023, de 26 de enero de 2023, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, modificado por el instrumento normativo aprobado por el propio Pleno el 10 de abril de 2023, en su punto quinto, fracción 3, en correlación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que corresponde al Poder Judicial de la Federación, y propiamente a un Pleno regional dirimir, entre otras controversias, las que se susciten por razón de competencia entre los tribunales de la Federación y los de las entidades federativas. Sin embargo, el Pleno del Alto Tribunal, en ejercicio de su facultad constitucional, a través del Acuerdo General 1/2023 citado, dispuso que los conflictos competenciales entre los órganos jurisdiccionales, referidos en el artículo 106 constitucional, es decir, por razón de fuero, seguirían siendo de su competencia originaria, y en el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de abril de 2023, que modificó el citado Acuerdo General 1/2023, delegó esa competencia a favor de los tribunales colegiados de circuito, en el punto quinto, fracción 3. Por tanto, la competencia para dirimir un conflicto competencial por razón de fuero, para conocer de un proceso penal, se surte a favor de un tribunal colegiado de circuito. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 19, de 26. Tesis aislada. Detentación de vehículo robado. Para que se configure este delito previsto en el artículo 375, fracción 9, del Código Penal del Estado de Puebla, debe acreditarse que la conducta del sujeto activo se realizó con dolo, ya sea directo o eventual, pues de lo contrario constituye una simple detentación de buena fe. Hechos: el quejoso reclamó la sentencia definitiva en la que se tuvo por acreditada la materialidad del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado en el artículo 375, fracción 9, del Código Penal del Estado de Puebla, y su plena responsabilidad penal, sobre la base de que se encontraba en posesión de un automotor que tenía reporte de robo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que se configure el delito de detentación de vehículo robado, además de la acreditación de sus elementos estructurales, definidos expresamente en el artículo 375, fracción 9, del Código Penal del Estado de Puebla,
debe demostrarse que esa detentación por el sujeto activo se llevó a cabo con dolo, ya sea directo o eventual. Justificación. De conformidad con el artículo 13 del Código Penal del Estado de Puebla, el dolo se entiende cuando la conducta se ejecutó con intención, directo, o bien, se previó como posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley, eventual. Ahora bien, en el delito de detentación de vehículo robado no basta que una persona sea encontrada en posesión de un automotor robado para que, en automático, sea sancionada por esa conducta, ya que si se considera que quien lo comete no es aquel que realizó la acción de apropiación, sino que la ejecutó otro individuo, es imperioso que los datos arrojados por el material probatorio de la causa penal que se le siga evidencien que aun teniendo conocimiento del origen ilegal del vehículo decidió detentarlo, o bien, que representándose como posible la configuración del delito aceptó las consecuencias de poseerlo, no quiso directamente, pero actuó admitiendo la eventual realización del ilícito, lo cual implica, incluso en ambos aspectos, que la voluntad y conciencia de detentar un objeto de procedencia indebida tiene como finalidad obtener un provecho o lucro. A lo que debe añadirse que tanto de la exposición de motivos que originó la adición de la fracción 9 al artículo 375, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 27 de julio, como de la reforma al propio precepto, publicada en el mismo medio oficial el 4 de enero, ambos de 2012, se advierte que la finalidad del legislador fue impedir la formación de cadenas delictivas que permitan a las personas que en ellas intervienen obtener algún lucro, el cual se entiende como indebido, al provenir de un objeto hurtado y con conciencia de que lo es, de modo que no es dable sancionar penalmente a quien, sin contar con relación alguna con dichas cadenas delictivas, simplemente tenga dentro de su radio de acción y disponibilidad un bien robado, pues de no existir datos objetivos que permitan concluir que tal detentación se hizo con intención consciente y voluntaria o que representándose la posibilidad de que se ejerciera sobre un vehículo robado, no se renunció a ello, aceptando sus consecuencias, debe presumirse que se dio dentro de un marco de buena fe y que, por ende, solo constituye una inclusión del bien al patrimonio del individuo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 20, de 26. Tesis jurisprudencial. Prescripción de la acción penal en el sistema procesal mixto. El plazo para que opere tratándose de delitos perseguibles a instancia de parte, se interrumpe con la presentación de la querella escrita debidamente ratificada por la víctima o parte ofendida legitimada. Interpretación de los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Hechos. Dos tribunales colegiados de circuito, al analizar la eficacia legal de la ratificación de la querella escrita prevista en los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, para el efecto de interrumpir el plazo de la prescripción de la acción penal en delitos que exigen ese requisito de procedibilidad, llegaron a conclusiones contrarias. Mientras que uno determinó que la sola presentación de la querella ante el Ministerio Público interrumpe el término de prescripción, el otro concluyó que dicha interrupción se origina hasta que se ratifica la querella. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, en el sistema de justicia penal mixto, solamente la querella escrita debidamente ratificada por la víctima o parte ofendida legitimada, en términos de los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, interrumpe el término de la prescripción penal cuando el delito exige ese requisito de procedibilidad. Justificación. La prescripción de la acción penal es la autolimitación que se impone el Estado para perseguir las conductas que pueden constituir delitos debido a la inactividad procesal dentro de un tiempo determinado por la ley. Ahora bien, los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado regulan una serie de requisitos y reglas para la presentación de la querella escrita, entre ellos, que debe ratificarse por la víctima o ofendido legitimado, pues resulta trascendental que, previo al inicio de las investigaciones, el Ministerio Público verifique la legitimación del querellante, la cual no puede deducirse automáticamente desde la presentación del escrito de querella. Considerar lo contrario implicaría asumir el riesgo de que cualquier persona presentara dicho instrumento, inclusive cuando no estuviera legitimada, con lo que se afectarían el proceso penal y la certeza jurídica de la probable persona responsable. Primera Sala. 21, de 26. Tesis aislada. Reapertura de la investigación complementaria en el procedimiento penal acusatorio. La resolución que la niega no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Hechos. Se promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución del juez de control que en la fase de cierre de la investigación complementaria negó a la víctima del delito su petición de reabrir la indagatoria con fundamento en el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y estar en condiciones de cuantificar la reparación del daño. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la resolución que niega la reapertura de la investigación complementaria solicitada con la finalidad de requerir información en posesión de alguna autoridad gubernamental, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Justificación. La negativa a reabrir la investigación complementaria, aun cuando hace imposible recopilar un acto de investigación, como la solicitud de información, y posterior medio de prueba, no conlleva una afectación material a los derechos sustantivos del interesado, ya que la omisión o falta de desahogo de un dato de prueba no determina, por sí, el resultado del proceso. En todo caso, la decisión final dependerá de la valoración que realice el tribunal de enjuiciamiento en la etapa de juicio oral. Incluso, cabe la posibilidad de que el hecho que se busca probar sea acreditado con otro medio de prueba, o que la parte interesada obtenga una sentencia favorable, con lo que desaparecerían los efectos de la falta alegada en etapas previas, aun en lo que respecta a la reparación del daño, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de cuantificarla por la vía incidental, en caso de que la prueba producida en el juicio resulte insuficiente para ello. Además, la formación del conjunto de pruebas que será incorporado a la audiencia de juicio oral es un aspecto que reside en un plano puramente procesal, como lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/2021, donde enfatizó que las herramientas que sirven para formar el caudal probatorio que será desahogado en la audiencia de debate están protegidas de manera sustancial por la normativa procesal penal. Por lo que de admitir la procedencia del amparo indirecto contra los actos intermedios que incidan sobre el tema, se desnaturalizarían los principios del proceso penal de corte acusatorio, que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Si bien estos razonamientos se basan en características específicas de la etapa intermedia, lo cierto es que son aplicables por analogía a la investigación complementaria, pues no debe olvidarse que en esta el fiscal actúa bajo supervisión judicial a través de distintos mecanismos de control que operan de manera vertical, con lo que también se garantizan los derechos humanos de los intervinientes, así como la eficacia del proceso, lo cual permite retomar lo considerado por la superioridad y aplicarlo en el caso, para concluir que el calificativo de imposible reparación, para el acto o actos situados en la fase de cierre de la investigación complementaria, no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto en las siguientes etapas. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 22/26. Tesis aislada. Sobreseimiento en la causa penal en el sistema acusatorio. La resolución del juez de control que declara improcedente la solicitud relativa no es impugnable mediante el recurso de apelación, al no estar prevista en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos: el imputado y su defensor solicitaron al juez de control el sobreseimiento en la causa penal, por lo que se señaló fecha y hora para decidir sobre el particular y en la audiencia correspondiente se hizo del conocimiento de la autoridad judicial que no se había formulado la imputación por el Ministerio Público, la cual estaba prevista para una audiencia posterior, razón por la cual se determinó la improcedencia de dicha petición. Apelada esa decisión, el Tribunal de Alzada resolvió convalidarla, lo cual se controvirtió en sede constitucional indirecta negándose el amparo solicitado, por lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la resolución del juez de control que declara improcedente la solicitud de sobreseimiento en la causa penal no es impugnable mediante el recurso de apelación, al no estar prevista en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación. En las hipótesis a que refiere el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se establece como apelable la resolución del juez de control que declara la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento en la causa penal, por lo que el Tribunal de Alzada debe inadmitir el recurso interpuesto, en términos del artículo 470, fracción 2, del mismo Código. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 23/26. Tesis aislada. Sobreseimiento en la causa penal en el sistema acusatorio. La solicitud relativa por el imputado o su defensor debe presentarse al juez de control después de formulada la imputación. Hechos: el imputado y su defensor solicitaron al juez de control el sobreseimiento en la causa penal, por lo que se señaló fecha y hora para decidir sobre el particular y en la audiencia correspondiente se hizo del conocimiento de la autoridad judicial que no se había formulado la imputación por el Ministerio Público, la cual estaba prevista para una audiencia posterior, razón por la cual se determinó la improcedencia de dicha petición. Apelada esa decisión, el Tribunal de Alzada resolvió convalidarla,
lo cual se controvirtió en sede constitucional indirecta negándose el amparo solicitado, por lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la solicitud de sobreseimiento en la causa penal por el imputado o su defensor debe presentarse al juez de control después de formulada la imputación por el Ministerio Público. Justificación. Del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que el Ministerio Público, el imputado o su defensor, pueden solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento en la causa y, recibida la petición, el órgano jurisdiccional lo notificará a las partes y citará, dentro de las 24 horas siguientes, a una audiencia donde resolverá lo conducente. Así, para que la autoridad judicial esté en posibilidad jurídica de declarar procedente esa solicitud y emprender su estudio, necesariamente tiene que haberse formulado la imputación conforme al artículo 311 del mismo ordenamiento, esto es, que el Ministerio Público exponga al imputado el hecho que le atribuye, la clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que haya tenido, así como, en su caso, el nombre de su acusador, pues a partir de ese momento el juzgador tiene conocimiento de dichas circunstancias y, en consecuencia, puede determinar si se actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento a que refiere el artículo 327 mencionado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 24, de 26. Tesis aislada. Sobreseimiento en la causa penal por haberse cumplido las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso. En el juicio de amparo directo contra la determinación que lo confirma, únicamente debe verificarse la observancia por parte del imputado del plan de reparación del daño y de las obligaciones indicadas por el juez de control. Hechos, se promovió juicio de amparo directo contra la determinación de segunda instancia que confirmó el sobreseimiento en la causa, al cumplir el acusado con los requisitos y condiciones impuestas al autorizarse la suspensión condicional del proceso. En los conceptos de violación se alegó la existencia de medios de prueba que permiten realizar una clasificación jurídica diversa a la otorgada por el juez de control en el auto de vinculación a proceso al hecho con apariencia de delito. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el juicio de amparo directo contra la determinación que confirma el sobreseimiento en la causa penal por haberse cumplido las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso, únicamente debe verificarse la observancia por parte del imputado del plan de reparación del daño y de las obligaciones indicadas por el juez de control. Justificación. La suspensión condicional del proceso, como mecanismo alternativo de solución de controversias, atiende a las bases de la justicia restaurativa durante el procedimiento penal, ya que se enfoca en garantizar la reparación del daño y en que se realice una tutela efectiva de los derechos de la víctima o ofendido, así como en imponer al imputado condiciones para responder por su conducta, todo ello, sin que éste tenga que estar privado de su libertad en un centro de reclusión con motivo del dictado de una sentencia. De ahí que si se promueve juicio de amparo directo contra la determinación que confirma el sobreseimiento en la causa, por haber cumplido el procesado con las condiciones que le fueron impuestas al autorizarse la suspensión condicional del procedimiento, la materia de análisis del acto reclamado únicamente es verificar el cumplimiento o no de esas condiciones. Por tanto, no es factible estudiar en esta instancia constitucional la clasificación jurídica otorgada al hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado a proceso el imputado, pues el momento oportuno para hacerlo es en el recurso de apelación que se interponga contra esa determinación, y en su caso, en el juicio de amparo indirecto. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 25, de 26. Tesis aislada. Sustracción de menores. Previamente a resolver sobre la restitución de la custodia del niño, niña o adolescente al progenitor que la tenía antes de la comisión de ese delito, solicitada como medida de restablecimiento en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez debe escucharlo y recabar dictámenes para determinar su estado físico y psicológico, en atención al interés superior de la niñez. Hechos. En un proceso penal instruido por el delito de sustracción de menores, la ofendida solicitó y obtuvo del juez de control la restitución de la custodia de su menor hija procreada con el imputado, como medida de restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho delictivo, con fundamento en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Reclamada en sede constitucional la determinación judicial referida, se negó el amparo solicitado. Sin embargo, en el recurso de revisión se advirtió que el juzgador omitió escuchar a la niña sustraída y recabar oficiosamente dictámenes para determinar su estado físico y psicológico, previamente a decidir sobre la viabilidad y conveniencia de dicha restitución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, al considerar que el interés superior de la niñez, como derecho procedimental de carácter especial reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Vincula a la autoridad jurisdiccional a escuchar a los menores de edad en un ambiente idóneo para ello, en todos aquellos casos de índole penal en que intervengan o puedan verse afectados sus intereses, a fin de garantizar su pleno desarrollo y la efectiva protección de sus derechos. Establece que previamente a resolver sobre la restitución de la custodia de un niño, niña o adolescente víctima del delito de sustracción de menores al progenitor que la tenía antes de su comisión, solicitada como medida de restablecimiento en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez debe escucharlo para tener en cuenta su opinión y recabar de oficio dictámenes periciales para determinar su estado físico y psicológico. Justificación. El derecho de los menores de edad a participar en el proceso penal obliga a brindarles la oportunidad de que sus sentimientos y opiniones sean escuchados y tomados en cuenta por el juzgador, en función de su madurez, edad y capacidad de discernimiento. Por su parte, el interés superior de la niñez se proyecta incluso en la determinación de medidas provisionales, como la prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que previamente a resolver sobre la petición de la víctima u ofendida de que se ordene, como medida provisional de restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho delictivo, la restitución del menor de edad cuya custodia detentaba antes de su sustracción, el juez o tribunal debe verificar que se haya respetado el derecho del niño, niña o adolescente a participar en el proceso y brindarle la oportunidad de expresar libremente su opinión, en un entorno que no puede ser intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad, explicándole el motivo por el cual se le llamó a declarar a la audiencia, que se le harán preguntas y la trascendencia de su opinión, la que debe examinarse a fin de dilucidar si es capaz de formarse un juicio propio, de manera razonable e independiente, para tomarlo en cuenta como factor destacado en la resolución a emitir, cuya valoración debe ser especializada considerando el grado de su desarrollo y edad, a más que debe ordenarse que se recaben dictámenes psicológicos con la finalidad de conocer su estado mental, para que personal en psicología determine la viabilidad o no de la restitución de la custodia a uno de sus progenitores, ya sea en el mismo acto de la audiencia o posteriormente y de manera gradual. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 26, de 26. Tesis jurisprudencial. Trabajo penitenciario. Los artículos 91, fracción 2, y 98 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén el marco normativo regulatorio del trabajo con fines de reinserción social en su vertiente no remunerada, como son las actividades de mantenimiento del centro carcelario por parte de las personas privadas de la libertad, no violan los artículos 5 y 21 constitucionales. Hechos. Una persona privada de su libertad en un centro penitenciario solicitó a su administración el pago de los trabajos que realizó en el propio centro. El titular del centro determinó que el pago era improcedente porque las actividades que había realizado eran consideradas con fines de reinserción social, las cuales no son remuneradas en términos de los artículos 91, fracción 2, y 98 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La persona que realizó los trabajos promovió juicio de amparo indirecto en el que cuestionó la compatibilidad de dichos artículos con los diversos 5 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 91, fracción 2, y 98 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén el marco normativo regulatorio del trabajo con fines de reinserción social en su vertiente no remunerada, como son las actividades comunes de mantenimiento del centro carcelario por parte de las personas privadas de la libertad, no violan los artículos 5 y 21 de la Constitución Federal, en la medida de que dichas actividades constituyen trabajo penitenciario en su acepción de deber y no de pena o sanción. Justificación. Las actividades no remuneradas son producto de una obligación justificada en función de la relación de sujeción de la persona interna con la administración del centro carcelario, de la cual se deduce el deber de colaborar con las tareas comunes de orden, higiene y conservación del lugar en que se encuentra interna. Por ende, su imposición no es el resultado de una sanción penal. Como parte del modelo de reinserción social, existe una corresponsabilidad en el mantenimiento de los estándares de calidad de vida entre el Estado y la persona privada de la libertad, por lo que es relevante el trabajo en red. Así, los agentes estatales tienen la responsabilidad de establecer programas de reinserción dentro de los centros carcelarios, entre ellos el trabajo no remunerado, con el propósito de mejorar las competencias personales de cada persona reclusa. Por lo que, las actividades no remuneradas están lejos de considerarse una esclavitud moderna o trabajo forzoso. Los trabajos penitenciarios como deber no pueden traducirse en que el Estado ejerce un derecho de propiedad sobre la persona interna, ni que sea una servidumbre por alguna deuda. Lo anterior es acorde con el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, CO 29, de la Organización Internacional del Trabajo, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
Aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su relatoría, así como la opinión consultiva OC 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primera Sala.